Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la realización de este abanico de encaje de hinojosa. Estamos trabajando el medio punto, hemos clavado este alfiler que va a ser el alfiler central de la curva y vamos a comenzar a trabajarla. Le damos 2 vueltas al guía y vamos a comenzar hacia la parte exterior. Trabajamos los 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Medio punto hasta que me queden 2 pares por trabajar, que entonces lo que haremos es una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, le damos una vueltecita al guía y enganchillamos, quitamos ese alfiler. Por supuesto, como es medio punto, el enganchillado por el agujerito del alfiler. Cuando digo medio punto me refiero al punto sobre el que enganchillamos, independientemente del que estemos trabajando. Ya sabéis que cuando enganchillamos sobre el medio punto se hace por el agujerito del alfiler, puesto que no hay galería. Como estamos en el lado izquierdo, 2 vueltas al guía y volvemos hacia la parte central trabajando estos 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, le doy una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares y hago el primer abandono de guía. Lo dejo aquí a un lado y con el último pasivo lo tomo como guía, trabajo el primer par a punto de tejido y el resto a medio punto hacia la parte exterior hasta que me queden 2 pares por trabajar. Entonces le doy una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, extiendo un poquito de hilo para que tengan toda la misma distancia, le damos una vuelta al guía y vamos a enganchillar. Quitamos este alfiler, que como veis es un alfiler de esquina, con lo cual hay que hacer un doble enganchillado. Hacemos el primero, espérate que metí la aguja por donde no era, hay que meterla por el agujerito del alfiler. Hacemos el primer enganchillado. Como estamos en el lado izquierdo hay que darle 2 vueltas al guía, el bolillo, hacemos un segundo enganchillado con el primer bolillo. El segundo lo que voy a hacer es que me lo aparto para que no me moleste, pero tengo que trabajar con esos 2. Introduzco la aguja por el segundo agujerito, que es el mismo alfiler pero en la cinta contigua, sacamos el hilo y con el bolillo compañero, que lo había apartado aquí a un lado, realizo el enganchillado. Como estamos en el lado izquierdo, 2 vueltas al guía y volvemos hacia la parte central, punto de tejido por los 2 primeros pares y el resto a medio punto. Como tengo un par abandonado, cuando me quede uno por trabajar le damos una vuelta al guía y lo trabajamos ese par a punto de tejido y abandonamos un segundo guía. Ya tendríamos 2 guías abandonados y con el último pasivo volvemos hacia la parte exterior directamente a medio punto. Vuelta y cruz, todo esto directamente a medio punto hasta que me queden 2 pares por trabajar. Que cuando nos me queden 2 le damos una vuelta al guía, trabajamos esos 2 pares a punto de tejido, le damos una vuelta al guía y enganchillamos. Atención aquí, aunque estemos trabajando el medio punto, lo que vamos a enganchillar ahora es sobre el punto alfiler, que sí hay galería, por lo tanto el enganchillado hay que hacerlo por la galería. Introducimos la aguja, sacamos el hilo por la galería y realizamos el enganchillado. Recordar que este punto es justo un alfiler posterior a un alfiler de esquina, por lo tanto lo más normal, veis que se me deforma. Yo aquí tengo costumbre de coger y poner un alfiler de sujeción durante una pasada para que me sujete la posición. Como estamos a la izquierda, 2 vueltas al guía y volvemos hacia la parte central. Trabajamos los 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Como tenemos 2 pares abandonados hay que retomarlos. Para retomarlo le damos una vuelta al guía y retomamos estos 2 pares que había abandonado a punto de tejido. 1 y 2. Y una vez que tengo estos 2 pares a punto de tejido, vuelvo a abandonar el guía y con el último pasivo lo tomo como guía
trabajo un par a punto de tejido y el resto a medio punto. Cuando me queden dos pares por trabajar, como siempre, una vueltecita al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares, le damos una vuelta al guía y enganchillamos. Quitamos el alfiler y el enganchillado por la galería. Como estamos en el lado izquierdo, ahora una vez que enganchille, hay que darle dos vueltas al guía y volvemos hacia la parte central, trabajando los dos primeros pares a punto de tejido. Por supuesto, el alfiler auxiliar que había colocado aquí de sujeción lo puedo quitar ya, que ya ha cumplido su función. Bueno, he trabajado los dos primeros pares a punto de tejido y ya continúo trabajando el resto a medio punto. Como tenemos un par abandonado, cuando me quede un par por trabajar, le damos una vuelta al guía y lo trabajamos a punto de tejido. Y hago el segundo abandono de guía. Voy a girarme un poquito la labor, no os preocupéis que ahora os coloco la cámara de nuevo. Que sé que eso os va a salir del encuadre, pero no os preocupéis que ahora la giro para que lo veáis bien. Ahí está. Y tomamos el último par pasivo como guía y volvemos hacia la parte exterior directamente a medio punto. Vuelta y cruz, todo esto a medio punto. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, como siempre, una vuelta al guía y punto de tejido estos dos últimos pares. Le damos una vueltecita al guía, quitamos el alfiler y enganchillamos, como siempre, por la galería. Y como estamos en el lado izquierdo, una vez que haya enganchillado, aquí hay que darle dos vueltas y volvemos hacia la parte central trabajando punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto. Como tengo dos pares abandonados, le damos una vuelta al guía para retomarlos y los retomamos los dos a punto de tejido y volvemos a abandonar un guía. Y con el último pasivo lo tomamos como nuevo guía, trabajamos el primer par a punto de tejido y el resto a medio punto. Cuando me quedan dos pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por esos dos últimos pares, le damos una vuelta al guía y enganchillamos. Quitamos el alfiler, realizamos nuestro enganchillado por la galería. Y como estamos en el lado izquierdo, hay que darle al guía dos vueltas. Y volvemos hacia la parte central, trabajamos los dos primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Le damos una vuelta al guía y trabajamos este último par a punto de tejido y abandonamos un segundo guía. Lo dejamos abandonado y con el último pasivo lo tomamos como guía ya directamente a medio punto. Un momentito, voy a retomar hilo de este bolillo. Volvemos hacia la parte exterior directamente trabajando a medio punto por todos los pares interiores y cuando me queden dos pares por trabajar, una vuelta al guía y punto de tejido por esos dos últimos pares. Le damos una vuelta al guía, quitamos el alfiler y realizamos el enganchillado como siempre por la galería. Mira, ¿veis lo que me ha pasado aquí? Eso es porque al ir a meter la aguja he sacado solo uno o dos de los cabos que tiene el hilo, que tiene en este caso 3 cabos. No os preocupéis cuando os pase esto porque el hilo, al tener 3 cabos, se vuelve a colocar en su sitio y no le pasa absolutamente nada. Introducimos la aguja, sacamos el hilo, nos aseguramos que esté el hilo completo, realizamos el enganchillado y como estamos en el lado izquierdo hay que darle dos vueltas al guía y volvemos hacia la derecha, punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto. Como tenemos dos pares abandonados, le damos una vuelta al guía y los retomamos los dos a punto de tejido, uno
y el segundo. Y volvemos a abandonar un guía. Tenemos un guía abandonado, por lo tanto con el último pasivo lo tomamos como guía, trabajamos un par a punto de tejido y el resto a medio punto. Y cuando me queden dos pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares, le damos una vuelta al guía y realizamos el enganchillado. Un segundito que estoy comprobando. En este todavía no vamos a enganchillar, pero en el siguiente quizás sí. Ahora lo comprobaremos. Como estamos en el lado izquierdo, una vez que enganchillemos, al guía hay que darle dos vueltas y volvemos hacia la parte central trabajando punto de tejido por los dos primeros pares y continuamos a medio punto. Ahora mismo tenemos solo un par abandonado, por lo tanto nos tocaría ahora, cuando llegamos aquí, darle una vuelta al guía, trabajar este para punto de tejido y abandonar un segundo guía. Pero ya sabéis que cuando yo estoy acabando el medio punto, no me gusta dejar dos guías abandonados, por lo tanto lo vamos a retomar en esta pasada, lo trabajamos a punto de tejido y abandonamos. Por lo tanto dejamos solo un guía abandonado. Con el último pasivo volvemos hacia el exterior trabajando el primer par a punto de tejido y el resto a medio punto. Medio punto, y cuando me queden dos pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por los dos últimos pares, le damos una vueltecita al guía y enganchillamos. Como este es un alfiler de esquina, además tendremos que volver a enganchillar posteriormente cuando volvamos. Entonces, por un lado enganchillamos por el agujerito del alfiler en vez de hacerlo por la galería, y por otro lado colocaremos el alfiler de nuevo. Por lo tanto, enganchillamos, volvemos a colocar el alfiler donde estaba y como estamos en el lado izquierdo, dos vueltecitas al guía y volvemos hacia la parte central trabajando a punto de tejido por estos dos primeros pares y seguimos a medio punto. Y ya vamos a enganchillar en el alfiler central. No os preocupéis si ahora al principio, porque esta curva es un poquitín rara, se nos descompensa la cinta, que ya la compensaremos un poquito más adelante. Le damos una vuelta al guía, trabajamos este último par a punto de tejido y por supuesto el par que hay abandonado se retoma y también se trabaja a punto de tejido. Voy a girar la cámara un poco antes de enganchillar para colocarme la derecha y ahora os coloco la cámara, no os preocupéis. Ahí se ve. Entonces, para enganchillar le damos una vueltecita al guía, quitamos ese alfiler central y realizamos el enganchillado por el agujerito del alfiler puesto, que estamos enganchillando sobre el medio punto que no tiene galería. Realizamos nuestro enganchillado y como estamos en el lado derecho, ya sabéis que al guía no hay que darle ninguna vuelta, directamente volvemos hacia la parte de la izquierda trabajando los dos primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Cuando me quedan dos pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, trabajamos esos dos pares a punto de tejido, colocamos el alfiler donde nos toque y cerramos dándole dos vueltas al guía y volvemos ya directamente hacia la derecha. Punto de tejido por estos dos primeros pares y el resto a medio punto. Esta parte me va a resultar un pelín cómoda de trabajar, puesto que no me he colocado debajo del patrón ninguna almohada y no puedo estar moviendo la labor. Entonces tengo los bolillos aquí en el extremo del mundillo y me cuesta un poquito, pero bueno, lo hacemos más despacito y no pasa nada. Cuando me quedan dos pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, trabajamos estos dos últimos pares a punto de tejido, le damos una vueltecita al guía y enganchillamos por el agujerito del alfiler. Metemos nuestra aguja por ese agujerito, sacamos el hilo y realizamos nuestro enganchillado. Como estamos en el lado derecho, aquí no hay que darle ninguna vuelta, directamente punto de tejido por estos dos primeros pares y el resto a medio punto. ¿Veis lo que os digo? Que me resulta un pelín incómodo de trabajar porque llevo los bolillos aquí en el extremo y medio colgando, pero bueno,
lo vamos haciendo más despacito y no pasa nada. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares y colocamos el alfiler. Estoy viendo, vale, fijaos aquí una cosita. Esta línea, aunque es un tramo que es recto, realmente va haciendo una curva hacia el lado izquierdo, por lo tanto, en la línea de la izquierda van a haber menos alfileres que en la línea exterior, la de la derecha. Por lo tanto, en la parte interior tendremos que aplicar el truco varias veces. Yo aquí, en lugar de colocar el alfiler, lo voy a quitar ahora y lo que voy a hacer es que voy a aplicar el truco una vez. Así que dejo abandonado un guía y con el último pasivo vuelvo hacia la parte de la derecha trabajando el primer par a punto de tejido y el resto a medio punto. Y así lo que consigo es retrasar una picada del alfiler en el lado izquierdo. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, le damos una vueltecita al guía y enganchillamos. Quitamos el alfiler. Realizamos nuestro enganchillado, por supuesto, por el agujerito del alfiler. Y una vez enganchillamos, como estamos en el lado derecho, al guía no hay que darle ninguna vuelta, directamente volvemos trabajando punto de tejido por estos 2 primeros pares y el resto a medio punto. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por esos 2 últimos pares. Y como en la pasada anterior hemos aplicado el truco, en esta sí o sí colocamos el alfiler. Le damos 2 vueltas al guía y volvemos hacia la derecha. Punto de tejido por estos 2 primeros pares y el resto a medio punto. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, una vueltecita al guía y enganchillamos. Quitamos el alfiler, el enganchillado por supuesto por el agujerito del alfiler. Y como estamos en el lado derecho, una vez que enganchillemos no hay que dar ninguna vuelta al guía. Directamente volvemos hacia la izquierda, trabajando a punto de tejido por los 2 primeros pares y el resto a medio punto. Y cuando me queden 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares y colocamos el alfiler donde nos toque. Por supuesto, el truco yo lo iré aplicando allí donde me vaya haciendo falta. Aquí de momento sigue la cinta más o menos compensada, por lo tanto no lo aplico. 2 vueltas al guía y volvemos hacia la parte de la derecha, trabajando 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, una vuelta al guía. Lo que voy a hacer es que voy a alargar los bolillos un poco más, que me cuelgue el hilo, porque si no es súper incómodo trabajar. Estos 2 últimos pares los trabajo a punto de tejido. Le damos una vuelta al guía y enganchillamos. Quitamos el alfiler, realizamos el enganchillado por el agujerito del alfiler. Y como estamos en el lado derecho, al guía no hay que darle ninguna vuelta. Directamente volvemos hacia la izquierda, trabajando los 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Voy a alargarme un poquito estos bolillos, porque si no va a ser imposible trabajar tan cerca del borde. Y lo voy trabajando a medio punto hacia el lado izquierdo. Esta pasada voy a ir más despacito porque voy a ir alargándome los bolillos, pero bueno, ya sabéis que esto va todo a medio punto.
Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido, los voy a alargar un poquito también estos, y punto de tejido. Vale, ya los tengo todos más o menos larguitos. Y me toca colocar el alfiler. Colocamos el alfiler donde me toque y cerramos dándole 2 vueltas al guía y volvemos hacia la parte de la derecha. Punto de tejido por los 2 primeros pares y el resto a medio punto. Vamos más despacito y no pasa nada. Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía y estos 2 últimos pares los trabajamos a punto de tejido. Le damos una vuelta al guía y realizamos el enganchillado por el alfiler. En este caso ya es un alfiler de esquina, será el último que enganchillemos en este tramo, con lo cual enganchillamos. Perdón un momentito que se me acaba de salir la aguja del palito, no pasa nada. Estas son cosas que ocurren cuando grabamos en directo. La colocamos. Y enganchillamos. Introducimos la aguja. Sacamos el hilo. Realizamos nuestro enganchillado y por supuesto, como este alfiler es un alfiler de esquina que va a ser un alfiler exterior, tenemos que volver a colocar el alfiler de nuevo. Así que cogemos el alfiler, una vez que hemos enganchillado, lo colocamos. Como estamos en el lado derecho, no hay que darle al guía ninguna vuelta. Volvemos hacia la parte de la derecha, trabajando a punto de tejido por esos 2 primeros pares y el resto a medio punto. Medio punto. Yo tengo costumbre cuando cojo los bolillos en la mano trabajar con 6 bolillos en la mano, pero bueno, si alguna está acostumbrada a trabajar solo con 4, pues trabajáis con 4 o con 8, con los que seáis capaces. Medio punto y cuando me quedan 2 pares por trabajar le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, colocamos el alfiler donde me toque, le damos 2 vueltas al guía y volvemos hacia la derecha trabajando a punto de tejido por estos 2 primeros pares. Voy a dejar aquí arriba que no me molesten y el resto a medio punto. Medio punto. Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vueltecita al guía y trabajamos estos 2 últimos pares a punto de tejido. Y ya colocamos alfiler. Aquí ya no vamos a enganchar más porque ya vamos en un tramo exterior. Colocamos el alfiler, cerramos dándole 2 vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda trabajando punto de tejido por estos 2 primeros pares. Los dejo aquí a un lado para que no me molesten. Y el resto a medio punto. Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, trabajamos estos 2 últimos pares a punto de tejido y colocamos el alfiler. Voy mirando cada vez que pasa que doy, a ver si tengo que ir compensando. De momento va la cinta equilibrada. 2 vueltas al guía y volvemos hacia la derecha trabajando estos 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Vamos trabajando a medio punto. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, le doy una vuelta al guía y trabajo estos 2 últimos pares, ¿veis? A punto de tejido.
colocamos el alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda, trabajando punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto. Cuando me quedan dos pares por trabajar, le doy una vuelta al guía, trabajo estos dos pares a punto de tejido, colocamos el alfiler donde toque y cerramos dándole dos vueltas al guía y ya volvemos hacia la parte de la derecha, trabajando a punto de tejido por estos dos primeros pares y el resto a medio punto. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, una vuelta al guía y punto de tejido por estos dos últimos pares. Colocamos el alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda, punto de tejido por los dos primeros pares y continuamos con el resto a medio punto. Le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares, colocamos el alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la derecha trabajando punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, una vuelta al guía y estos dos últimos pares a punto de tejido. Colocamos el alfiler y aquí ya se me está empezando a descompensar la cinta un poquito, por lo tanto vamos a volver a la izquierda y en el lado izquierdo es donde aplicaremos el truco. Voy a girarme esto un poquito. En la cámara se sigue viendo y continuamos. Le damos dos vueltas al guía, trabajamos los dos primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares y como vamos a aplicar el truco, en lugar de colocar el alfiler, abandonamos un guía y con el último pasivo lo tomamos como guía, trabajamos un par a punto de tejido y el resto a medio punto. Algunos se me descuelgan un poquito, pues nada, los retomo para que tengan todos más o menos la misma longitud, que es más cómodo de trabajar. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares, colocamos el alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda, punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto. Una vuelta al guía y los dos últimos pares a punto de tejido. Como la pasada anterior hemos aplicado el truco, en esta sí o sí colocamos el alfiler. Dos vueltas al guía y volvemos hacia la parte de la derecha trabajando punto de tejido por los dos primeros pares y el resto a medio punto.
Y cuando me quedan dos pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares, colocamos el alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la parte de la izquierda. Como en esta pasada anterior no hemos aplicado el truco, en esta ya si me hiciera falta se podría aplicar de nuevo. Bueno, hemos trabajado los dos primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto hasta que me queden dos pares por trabajar. Medio punto. Una vuelta al guía y estos dos últimos pares lo trabajo a punto de tejido. Y ahora el truco no lo voy a aplicar puesto que la cinta va perfectamente compensada, con lo cual no es necesario. Cerramos, le damos dos vueltas al guía y volvemos hacia la parte de la derecha. Los dos primeros pares a punto de tejido. Como lo llevo colgando los bolillos, cada 2 por 3 me van perdiendo un poquito de hilo y tengo que irlo retomando. Dos primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Y cuando me quedan dos pares por trabajar, como siempre, le damos una vuelta al guía y los trabajamos estos dos últimos a punto de tejido. Colocamos nuestro alfiler donde me toque, dos vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda trabajando punto de tejido por estos dos primeros pares y el resto a medio punto. Voy trabajando así de despacito porque es súper incómodo como los tengo colocados ahora mismo, pero bueno, es necesario porque estamos en un extremo. Todo está a medio punto y cuando me quedan dos pares por trabajar le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos dos últimos pares y de nuevo estoy comprobando y no me hace falta aplicar el truco puesto que la cinta sigue compensada. Por lo tanto, colocamos el alfiler, le damos dos vueltas al guía y volvemos hacia la derecha, trabajando punto de tejido por estos dos primeros pares y el resto a medio punto. Lo voy echando para arriba para que no se me vayan viniendo encima. Todo esto a medio punto. Y cuando me queden dos pares por trabajar, le damos, voy a colocarme el alfiler, una vuelta al guía y trabajamos estos dos últimos pares a punto de tejido. Colocamos el alfiler donde me toque. Y antes de continuar, lo que voy a hacer es que me voy a aplastar unos cuantos alfileres de aquí para que no me molesten y se vaya viendo esto mejor. Le damos dos vueltas al guía y volvemos hacia la izquierda, punto de tejido por estos dos primeros pares y ya continuamos a medio punto. Y ahora fijaos en esta esquina, antes de seguir trabajando, que me forma un ángulo muy acusado. Entonces veis que la parte de la derecha es bastante más ancha y la parte de la izquierda es muy estrechita, con lo cual ese paso por ahí va a ser complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a trazar con los alfileres la línea, es decir, el siguiente alfiler, en lugar de colocarlo en la línea, me voy a desplazar un poquito para que vaya más o menos al centro, lo cual haré aproximadamente por ahí, y el siguiente por aquí, que será el alfiler central, de tal forma que el paso de esta cinta va a ser igual de ancho que el de esta y no voy a tener tanto problema. Por supuesto, la curva, para que haya el mínimo de alfileres en el exterior, yo lo que haré es que en el último pase aplicar el truco. Es decir, ahora cuando vuelva a la izquierda voy a clavar en su sitio, volveré a la derecha y cuando vuelva a la izquierda, aunque no esté descompensada y me tocará clavar el alfiler central, yo lo que haré es que abandonaré el guía, volveré a clavar otro alfiler más y ya cuando vuelva clavaré el alfiler central para avanzar un alfiler más en el lado exterior de la curva. Bueno, dicho esto, continuamos. Ya hemos trabajado en el lado derecho los dos primeros pares a punto de tejido
y continuamos con el resto a medio punto. Medio punto. Y cuando me queden 2 pares por trabajar, le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares. Y lo que he dicho, como este de aquí todavía no va a ser el último alfiler, yo aquí lo voy a clavar, no voy a aplicar el truco y lo aplico la siguiente pasada. Coloco el alfiler, 2 vueltas al guía y volvemos hacia la derecha. Los 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Seguimos trabajando a medio punto hasta que me queden 2 pares por trabajar. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, lo de siempre, una vuelta al guía, trabajo esos 2 pares a punto de tejido, colocamos el alfiler donde me toque, le damos 2 vueltas al guía y volvemos hacia el lado izquierdo trabajando los 2 primeros pares a punto de tejido y el resto a medio punto. Un segundito que voy a retomar un poquito de hilo que se me ha quedado muy largo. Cuando me quedan 2 pares por trabajar, una vuelta al guía y punto de tejido por esos 2 últimos pares. Y lo que os decía, ahora mismo la cinta no va nada descompensada y me tocaría a priori colocar ese alfiler central de la curva, pero yo voy a aplicar el truco una vez para avanzar un alfiler más por el lado exterior. Por lo tanto, dejo ese guía abandonado y con el último pasivo vuelvo hacia la derecha, trabajo el primer par a punto de tejido y continúo a medio punto por el resto. Medio punto, todo esto a medio punto hasta que me queden 2 pares por trabajar. Le damos una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares, colocamos el alfiler donde me toque, le damos 2 vueltas al guía y ya volvemos hacia la izquierda trabajando punto de tejido por estos 2 primeros pares y el resto a medio punto. Por supuesto, aunque yo vaya trabajando cogiendo los bolillos de la mano, yo sigo haciendo la tensión en los bolillos, es decir, yo siempre una vez que lo trabajo, esos bolillos los tenso para que vaya quedando bien distribuido. Y cuando me quedan 2 pares por trabajar, una vuelta al guía, punto de tejido por estos 2 últimos pares y como la vuelta anterior ya había aplicado el truco, en esta sí o sí me toca colocar el alfiler que ya va a ser el alfiler central de esta curva. Por lo tanto, vamos a dejar el vídeo aquí y ya en el siguiente vídeo continuamos con esa curva y el siguiente tramo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.